Ok, yo soy Andrea. A mí me toca exponerles un poco o hablarles un poco acerca de los cortes y las transiciones que se van a emplear o se emplean en el capítulo número 2, titulado Coincidencias. Bueno, primero que nada, hablando de los cortes, se aplica el corte de continuidad. Esto más que nada al inicio del capítulo porque hablamos de una escena en la que hay una conversación entre los dos protagonistas. Entonces usamos los cortes de continuidad como cortes en eje o los match cuts que sirven para el ritmo interno de la conversación entre Elías y Lucas, ¿no? Básicamente el objetivo de usar este corte, que le llama como corte invisible, es básicamente que el espectador sienta como la naturalidad que hay entre, pues esta escena que habla de un espacio terapéutico, ¿no? Una conversación. Dentro de otro de los cortes tenemos los cortes simbólicos. Básicamente, a medida que los recuerdos de Lucas se intensifican, los cortes también empiezan como a cambiar, a intensificarse. Entonces, en este caso usamos cortes duros o cambios muy bruscos de escala, como por ejemplo de plano medio a primerísimo primer plano, para representar la tensión que tiene interna Elías. Básicamente, se incorporan también microcortes dentro de la misma acción, lo que genera sensación de desajuste o salto temporal leve, ¿no? Y en cuanto a las transiciones, tenemos las transiciones oníricas. Eh, para pasar del espacio real al onírico empleamos fundidos como fundidos cruzados, encadenados suaves y desenfoques también progresivos. Básicamente esta transición marca la entrada al subconsciente sin romper de todo la continuidad visual. Em, la niebla que se utiliza como elemento de función entre los planos, logrando que el cambio parezca surgir de la mente de Elías y no desde el montaje, ¿no? También incluye las superposiciones de imágenes, por ejemplo, cuando la figura del niño se mezcla con la del rostro de Elías. Esto más que nada para crear una sensación de memoria distorsionada. Y bueno, por último, en cuanto a transiciones, tenemos las transiciones simbólicas también. El fundido encadenado entre el dibujo de Lucas y el objetivo real encontrado por Elías funciona como una transición simbólica, vinculando como el pasado y el presente, ¿no? En esta historia. Y es como si el recuerdo tomara una forma física, ¿no? Ya no solo es mental o una memoria, sino una representación física. Y ya por último tenemos el corte final, que básicamente es un fundido negro con sonido residual. El cierre de este capítulo básicamente se construye al final con un fundido negro lento, porque técnicamente este fundido busca como extender la tensión más allá de la imagen, haciendo que el silencio posterior funcione como parte del relato y muy aparte de que también le da como una continuidad para el siguiente capítulo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas. Ahora les voy a hablar acerca de los cortes y transiciones de la escena uno hasta la escena 3. Bueno, aquí utilizamos varios cortes y transiciones mencionados en clase. Tenemos el J-Cut, tenemos el Invisible Cut, el corte en acción, el L-Cut. Nosotros lo que buscamos con estos cortes y transiciones es apoyar la imagen y la trama, ¿no? Pasando de un lugar tranquilo que vendría a ser, por ejemplo, el lugar donde tienen la cita el psicólogo y el paciente, o sea, su oficina, y mezclarlo con sonidos, cortes que vean la intensidad de la situación al momento de que el paciente comienza a recordar cosas de su pasado, ¿no? Como les decía, utilizamos lo que son estos cortes y transiciones, el L-Cut, el J-Cut, cortes, bueno, transiciones o cortes en sonido también, que, bueno, representan el L-Cut. El corte indirecto para mantener el ritmo, tenemos también el corte en acción mientras se sienta, ahí manejamos también la fluidez de las escenas, el cutaway, el corte y además también un contraplano clásico, ¿no? Esa vendría a ser en la escena uno más que nada, y luego pasamos a la escena 2 en donde el paciente tiene un recuerdo. Aquí utilizamos una transición que vendría a ser el fade in desde negro. Esto simboliza el ingreso al recuerdo que está reprimido, ¿no? Aquí también tenemos lo que son cortes en acción para mantener fluidez, cutaway psicológico, entre respiraciones, tensión sonora, ¿no? Se intercalan estos recuerdos o bueno, estos pasajes con pequeños destellos, más recuerdos breves. Y por último, el smash cata blanco al final del plano, que es un corte que se utiliza mayormente en películas para, por ejemplo, cuando la persona despierta de golpe, ¿no? Es como para darle un poco de intensidad a la situación, y aquí hay una ruptura como que muy brusca, muy violenta de este recuerdo. Pasamos a la escena 3, donde ya vuelven a la oficina. Seguimos utilizando planos antes mencionados, como el J-Cut, el corte en directo, el L-Cut, Match Cut, ¿no? Tenemos estos que siguen, ¿no?
Acá ya tenemos Lucas sacando la libreta, hay un corte en acción, está haciendo un movimiento. eh, Mientras se enfoca al doctor Elías, la voz de Lucas leyéndose se superpone, ¿no? Para tener presente de que Lucas está en la oficina. Lucas lee las frases escritas y así sucesivamente en orden vamos colocando, ¿no? Los cortes, las transiciones, puede haber un corte y una transición, etcétera. Y bueno, acá pasamos a la escena 4, ¿no? De con mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Soy Marco Castillo. En esta ocasión yo le voy a hablar de cortes y transiciones desde la escena 4 hasta la escena 7, ¿no? En esta ocasión le voy a hablar de los planos elegidos por mí y por mis compañeros, que nos parecen los más importantes para resaltar. Bueno, en la escena 4, plano 3, hemos decidido que uno de los más importantes es el corte al rostro, ya que vamos a intentar captar la, el sentimiento de Elías al escuchar unos audios que van a ser en off. Queremos captar el sentimiento, la incomodidad de ese momento de Elías y así poder brindar, poder transmitir esas emociones a los espectadores. En la escena 5, el más importante para nosotros es el plano de detalle que se utilizará al acercarnos con un zoom y con un enfoque a la carpeta de Eras, y para así poder reforzar el misterio que le queremos dar al finalizar esta escena, ya que el plano elegido de la siguiente escena es el fade-in de un recuerdo del doctor Elías, en donde mostraremos al doctor Elías en el pasado. Entonces queremos que los espectadores puedan entender que ya no estamos en la misma escena, sino estamos introduciéndonos a un recuerdo, para que no se confundan. Escena 7, hemos elegido 3 planos. El primero sería en el corte fluido de reacción de la palabra de Elías, eh, para transmitir esa emoción de seriedad que quiere transmitir Elías al escuchar a Lucas, ¿no? Para demostrar ese impacto que está recibiendo o que está sintiendo al escuchar a Lucas dándole las noticias. Y para terminar, en el plano 12 y 13 de la escena 7, que son los últimos, hemos decidido hacer un corte de reacción para así demostrar las emociones de Elías, en este caso de las decepciones de Elías, y dar un toque de dramatismo porque se va a suspender, va a ser una toma como si el tiempo estuviera suspendido, donde solamente está Elías dentro de las tomas. Y para terminar, se va a mostrar a Lucas en un fundido negro, en un fade out, para el cierre de la toma, donde Lucas va a soplar una vela y así poderle dar un final dramático a esta escena. Buenas tardes, profesor. Soy Nicolás Vargas y en esta parte le voy a hablar sobre los gastos generales y la preproducción de nuestra serie. Primero, los gastos generales, que son todos los costos que acompañan al proyecto durante todas las etapas. En el presupuesto se ve que estos gastos ascienden a 3.360 soles, equivalente a unos 988 dólares, con una duración estimada de 3 semanas, incluyendo la preproducción, la producción y la postproducción. Aquí se incluyen los servicios legales, los pagos de notaría, el alquiler de oficinas de producción, los servicios públicos y todo el soporte administrativo que se va a utilizar para la serie. Aunque no se ve directamente en pantalla, esta parte es clave porque permite que todo equipo trabaje con orden y respaldo logístico desde el inicio hasta el cierre del proyecto, ¿no? Que haría que el proyecto sea muy óptimo. Luego pasamos a la etapa de la preproducción, como ve aquí, que es donde la serie empieza a tomar forma. Durante esta etapa se definen los aspectos creativos y se organiza la operación completa del rodaje. Aquí se ve que en preproducción hemos estimado un gasto total de 5.120 soles o 1.506 dólares. En promedio, esta fase puede durar 4 a 5 semanas, pero nosotros nos vamos a ajustar a una semana. Y esta fase involucra varios procesos. La dirección y los jefes de área planifican el guión técnico y las necesidades de cada departamento. Se realiza el scouting de locaciones para encontrar los espacios adecuados e ideales según el tono visual de la serie, y después se organiza el casting de actores y actrices para elegir los mejores personajes para nuestra serie, ¿no? Se llevan a cabo los ensayos y las pruebas de cámara para ver que todo esté en óptimas condiciones y salga de la mejor forma la producción. También se ve hospedajes y los permisos, que es muy importante, porque sin permisos no se puede hacer nada, asegurando que todo esté listo para evitar grabar sin contratiempos, ¿no?
En conjunto, los gastos generales y la preproducción conforman la base que sostiene todo el proyecto. Son la combinación entre lo operativo y lo creativo, lo que permite que una idea pase del papel a la pantalla grande, con organización, eficiencia y calidad profesional. Muchas gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Yo le voy a explicar la siguiente parte acerca de nuestro presupuesto, de lo que va a ser nuestro proyecto, empezando con lo que es la producción, en la cual costaría unos 18.350 soles, lo que valdría unos 5.397 dólares, lo que vendría a ser la parte más cara de lo que viene siendo todo el proyecto, lo cual tiene sentido porque es la parte en la cual grabamos. Y eso se divide en distintos puntos, como por ejemplo, 1.480 en lo que es personal y dirección, para contratar a lo que es el director, el continuista, o sea, la persona que se encarga de que el guión tenga continuidad, sentido, en el que se encargue de que si una persona tenía el brazo derecho levantado en una escena, se vea en la siguiente, o sea, encargarse de que tenga su continuidad. Foto fija para que vean en sí qué posiciones en sí están de acuerdo, sale con el storyboard, por ejemplo, del detrás de cámaras y que se encargue de como que apoyar detrás de todo lo que es en sí, incluso con el director. El personal de producción con unos 1.330, que es el productor ejecutivo y el coordinador de producción para ayudarlo. Los personajes con los actores, por ejemplo, con dos actores principales, que evidentemente tenemos el principal, no sabemos exactamente cuánto, por ejemplo, cuesten, pero tenemos sus descripciones listas y tenemos como que una especie de precio para ellos y un actor niño también en sí, con lo cual esos son precios en sí no fijos, pero sí una especie de aproximado para lograr captar en sí un actor que pueda justamente manejarse en la semana que va a hacerse, porque la producción se va a hacer en sí, todo lo que es la grabación de esto se va a hacer full en una semana, porque como tal, ya en la preproducción tenemos listos todos y como en cualquier proyecto, una vez que definamos perfectamente qué se tiene que hacer en sí, cuando el guión técnico, eh, el guión y el guión técnico están listos en sí, divididos perfectamente qué hacer, pues facilita mucho la producción. Si esto pues corre, si la preproducción, y que justamente lo vamos a hacer y ya estamos haciendo desde ahora, corre bien, lo que la producción tiene que avanzar pues, bastante rápido. Por eso es que justamente en una semana calculamos de que podríamos justamente en sí grabar todo lo que necesitemos, incluso tal vez en sí, si nos demoremos en la semana poder sí, recubrirlo. El departamento de fotografía con el director de fotografía, operador de cámara, el asistente de cámara, técnico de imagen digital, luminotécnico, asistente de luces y un maquinista en sí con 1.790 todo por una semana, evidentemente. Personal de departamento de arte, con el director de arte, el productor de arte, el escenógrafo, el ambientador, el utilero, con 1.580 cada uno, pues, en sí, diferenciándose con sus precios, en sí, un personal de departamento de sonido, 790 con el sonidista y el microfonista por la semana, el equipo de accesorios y materiales. Este podría ser justamente un poco más caro, ya que evidentemente se encargan de monitorear todo lo que serán las cosas, como alquiler de la cámara, exactamente, sí, con lo que grabamos, alquiler de la óptica, accesorios, de las luces, evidentemente que a veces son caras y te cobran por día justamente el tenerlos. Por eso es que justamente hay que definir en sí exactamente qué escenas vamos a grabar en qué momentos para justamente todo el precio se pueda compensar aquí para no tener ninguna compra de último momento. Compras misceláneas, y justamente sí también su presupuesto para alguna cosa que se surja. Materiales de escenografía, maquillaje, vestuario, ambientación, escenografía y utilería, todo a 1970. Materiales de sonido, como equipos de grabación, materiales de grabación. Soles aproximadamente. Locaciones, alquiler de las locaciones y reparación de daños, justamente. Tenemos un fondo para evitar de que cualquier cosa, cualquier imprevisto que surja, de todas maneras, tenerlo aquí. Transporte de la carga terrestre, enfermería y primeros auxilios que siempre se necesita por si acaso seguridad, alguien que te deja alimentación y alojamiento del equipo de rodaje, porque justamente en sí se necesita que hasta más tarde, evidentemente, y hay que cubrir también ese sentido como pues proyectos serios que son. La postproducción, lo que justamente vendría a ser la siguiente parte más importante después de la producción, ya que aquí es donde, en principio, todo lo que grabamos cobra forma y también lo que la serie, el serial que tenemos que hacer, surge, sí, ya se define completamente, por lo cual hay que hacerlo de manera correcta. Con la edición, un montaje y alquiler de equipos de edición, todo esto, justamente, toda esta fase, la última, saldría 8.590 soles, que sería unos 2.526, que si no me equivoco también en sí es la segunda fase más cara, como digo, porque es la segunda más relevante en sí, ya que aquí, aparte de ser el final del producto, hay que cerrarlo bien. Eh, el laboratorio, coordinación de producción, restauración y limpieza de los materiales en sí, de los productos justamente que se tenga, finalización, colorización, todo lo que justamente es subtitulación, composición de diseño, todo lo que es en sí la mejora de todo esto, un tráiler justamente en sí, en el cual data field, master, archivo master, en sí, formatos varios, en sí, sonido, incluye película y tráiler, evidentemente, la edición de sonido, grabación y edición de mezcla final, todo justamente, cada uno con sus precios variados aquí. La música, con derechos de música original, o sea, cada canción originalmente que nos tocamos, vamos a como que evidentemente pagar para que podamos usarla. Los derechos de cualquier cosa, un estudio de grabación para poder grabar todo lo que tengamos y también derechos en sí externos para el material musical que tengamos y usemos aquí. Un tráiler, la versión de un tráiler evidentemente que está en día simplemente porque pues, como que pensamos de que dure demasiado, ya que está para promocionar, y evidentemente esta es una edición aparte de la edición final que se hace. Pero evidentemente también justamente lo compensamos ya que tiene que pues en sí impactar un tráiler para llamar la atención para que la gente vaya a verla.
logística, gastos de viaje, equipo de edición, grabadora de voz, todo lo que se necesite además de extra. Con todos estos en sí sumándose, el proyecto sumaría unos 35.420 soles, que equivaldrían a unos 10.418 dólares, lo cual, pues justamente a la primera especulación de posible presupuesto, evidentemente queda mucho más ampliado, pero es porque evidentemente al tomarlo un proyecto serio, el precio sube evidentemente, incluso en cosas más pequeñas como esto, que es un serial, que técnicamente no es un producto que vas a grabar demasiado o tan extenso, pero de todas maneras compone un gasto. Y este es evidentemente lo que nos costaría en nuestro proyecto.